¿Qué tal amigos? Bienvenidos al tutorial de cómo pintar madera. Me lo han estado pidiendo y vamos a trabajarlo. Vamos a hacer una esfera de madera y vamos a tratar de darle el efecto tridimensional. Tengo estos cuatro colores que me van a servir como control para no salirme de ese rango que ya está preestablecido y poder trabajar más limpiamente y tener un mayor control al momento de trabajar. Voy a comenzar a trabajar del oscuro al claro en un inicio y ya más adelante voy a ir agregando oscuros y claros según vaya viendo la necesidad, ¿va? Aquí ya tengo mi base oscura y voy a agregar las vetas con una curvatura para darle el efecto de esfera. Ahora, pueden ver que estoy ahí como sacando varias tonalidades. Esto es porque la brocha la hice con una opacidad del 50%, de tal manera que cada vez que yo lance un brochazo, este se vaya mezclando con el fondo y vaya obteniendo más colores. Aquí ya pueden ver que estoy entremezclando tanto oscuros como claros hasta obtener el efecto deseado. Y ya que me gusta, digamos que a grosso modo estamos trabajando de lo más burdo a lo más detallado, cada vez más detallado. Entonces, ya tenemos la parte, la base de la madera, la orientación de las vetas. Voy a comenzar a agregar unas vetas más delgadas, que están aquí con un color más oscuro, y muy importante, los voy a trazar muy rápido para que éstas se vean fluidas y se vea más natural. Cuando vayan a dibujar las vetas, quiero que tomen en cuenta como si fuera un río o como si fuera agua. ¿Qué quiero decir? Que yo tengo aquí dos o cuatro vetas, por decir. Si esta veta la inclino un poco, la que le sigue también se va a inclinar ligeramente. No paralelamente, no son exactas, pero digamos que siguen un flujo y se van ajustando entre sí. A veces se pueden tocar, a veces no. Ya que tengo estas vetas definidas, voy a agregar otra capa de vetas más delgadas que no se van a notar a simple vista, pero van a ayudarme a vender el efecto de que es algo un poco más tridimensional o más detallado, ¿sí? Y ya que tenemos estas vetas, digamos, tenemos tres capas. Las vetas que lanzamos al principio, como si fueran tablones, las vetas delgadas y las vetas muy delgadas que lanzamos en la tercera parte. Bien, ya tenemos estas tres y vamos a comenzar a agregar algo de luz en las vetas más importantes, no en todas, porque queremos que se vea más natural. Digamos que al ir agregando luz en algunas partes y en otras no, vamos a dar el efecto de que hay pequeños elementos ahí entre escondidos en la madera que están impidiendo que esa luz se vea reflejada. ¿Y cómo voy a acomodar la luz? Muy importante, tomar en cuenta siempre la fuente de luz de mi escena. En este caso está de mi lado izquierdo arriba, por lo tanto toda la luz va a estar del lado derecho abajo en el caso de las vetas. Si no está en las vetas, va a estar arriba. Sé que puede ser muy confuso. Vamos a tomar un ejemplo. Voy a tomar esta taza. Esta taza representa la esfera. La fuente de luz está arriba, ¿sí? Y la parte sombreada va a estar abajo. Pero si estamos hablando de las vetas están aquí a lo largo de la esfera. Bien, están de color oscuro, van a estar abajo de la beta y del lado derecho, o sea, va a ser opuesto, ¿sí? Más adelante voy a indagar en otro tutorial más a detalle sobre este elemento. Por lo pronto pueden tomar esto como de referencia. La parte superior de la esfera está clara, la parte inferior oscura, y en las vetas la parte clara está abajo de la beta y la parte oscura arriba, ¿sale? Bien, ya va tomando un poco más de forma. Ahora creo que le falta dar un poco más de profundidad. Tengo unas vetas muy grandes, tengo tres, y esas quiero dar el efecto de que están muy adentro, donde la luz casi no alcanza a llegar. Entonces voy a tomar el color más oscuro y voy a comenzar a pintar esas vetas para que se vean casi, no es un negro, pero es un café casi 95% negro, ¿sí? Ahorita van a ver cómo ya lo voy a comenzar a pintar, pero antes hice aquí un efecto, pueden ver que metí un gradiente, esto lo hice en una capa nueva, metí un gradiente con una esfera, un gradiente de esfera, o de circular, perdón, para tratar de integrar la luz y la sombra un poco más encima de todo lo que ya pinté. Sí, esto lo estoy haciendo en una capa a la derecha. Pueden ver aquí al lado derecho de la pantalla cómo están organizadas. ¿Sí? Bien, ya que tengo esto, como les dije, este es un proceso
adelante y atrás, doy 5 pasos, regreso 3 y así voy avanzando conforme yo vaya viendo el resultado que necesito. Bien, ahora sí ya en esta parte donde ya metí la iluminación, la capa de la iluminación, voy a comenzar a meter la sombra en las vetas que les comentaba. Tengo el color que ya tengo aquí abajo previamente seleccionado, el más oscuro, y voy a comenzar a pintar esas vetas donde considero yo que no llega la luz. También pueden ver que en las orillas de la esfera, en algunas partes le borré para que no se viera como una esfera perfecta. Quería que se viera como que hay partes sumidas, hay otras partes que están un poco más resaltadas para darle más volumen todavía a la esfera. Y de aquí en adelante, este proceso va a seguir repitiéndose una y otra vez, tal vez agregando algunas vetas más delgadas, otras más gruesas, y agregando un poco de luz arriba de la esfera, un poco de sombra abajo, agregando luz a las vetas en la parte de abajo y en la parte de arriba sombra, y continuamente hasta llegar ya al resultado que yo tengo. Muy importante también para tratar de dar el efecto de la escena en general es ponerle una pequeña sombra como si estuviera encima del piso, pero bueno, eso ya lo verán más adelante. Yo los voy a dejar aquí con el proceso para que lo vean. Pueden dejarme aquí en los comentarios si les gustaría ver un tutorial mucho más detallado. Estoy tratando de no alargarme tanto en el proceso, pero por lo pronto creo que con esto se pueden dar una idea, lo pueden practicar con colores en digital. Aquí el objetivo es, recuerden, trazos rápidos, 3 niveles en las vetas. Digamos que los tablones, beta nivel 1, beta nivel 2 más delgadito, sombra en las vetas y trazos rápidos y siguiendo la forma esférica de la madera. Recuerden, bien importante, tomar una referencia. No hay nada mejor que una referencia. Y pues yo me despido. Más adelante se viene el tutorial de cómo dibujar hielo. Ya tengo el de cómo dibujar fuego. Si no lo han visto, lo voy a dejar aquí abajo. Bueno, aquí abajo en la descripción y aquí arriba en una tarjeta. Yo me despido. Yo soy Grecos y esto es The Geek Tower, tu canal de dibujo.